A ver, vamos con lo que ocurrió el día de hoy en Arequipa, cuando la presidenta llegó en compañía de su equipo, unos ministros ahí, porque tenía que cumplir con una agenda. Y de hecho la primera actividad de la presidenta se realizó sin mayores inconvenientes, en un espacio bastante custodiado por seguridad, donde no ofreció declaraciones a la prensa. Pero cuando ella se traslada a este punto, que es la Asociación Lomas de Cono Norte, en el distrito de Cerro Colorado, esto fue lo que ocurrió. Ese no es el vehículo de la presidenta, ojo, ahí estaba el ministro de Vivienda, si no me equivoco, el ministro de Vivienda, efectivamente, el que estaba llegando primero a este punto porque se iban a entregar una serie de títulos de propiedad, esa era parte de la actividad, pero se topó con el rechazo ciudadano, el ministro, ¿no? Le han lanzado huevos, piedras a la comitiva, lo que hizo evidentemente que no se presten las condiciones para que la presidenta pueda llegar. Eso es lo que ha ocurrido el día de hoy, la gente bastante molesta, bastante indignada, lo que se evidencia además en las encuestas, pero vamos a hablar sobre ese y otros temas con el doctor Ernesto Blum, expresidente del TC y además asesor de la presidenta en materia constitucional. Gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. ¿Qué piensa cuando ve estas imágenes de lo que ha ocurrido hoy? Bueno, pienso que son gajes de la política. Cuando a un personaje político se le arma una campaña para desprestigiarla y afectar su imagen y se le trata como una piñata, como ocurre en nuestro país, que mañana, tarde y noche están tratando de cuestionarla, vacarla, se crea pues en el imaginario popular una imagen negativa. Pero creo que son gajes de la actividad política, creo que quizás no fue prudente intentar en este momento, en estas circunstancias, hacer esa visita al lugar específico en donde se produjeron los hechos y que sea como experiencia, ¿no? Pero ¿No sí quiero recalcar lo siguiente. Muchas veces estos argumentos se usan para decir no tiene legitimidad la presidenta. Y como bien sabemos, desde el punto de vista constitucional, la legitimidad de un gobernante se obtiene por los votos y por su reconocimiento y amparo constitucional. Y ella llegó a la presidencia o a la vicepresidencia por el voto popular y asumió la presidencia en virtud del mandato contenido en el artículo 115 de la Constitución. Sí, no entonces, hay dudas de una eso. cosa es legitimidad y otra cosa es popularidad. De acuerdo, Y en la democracia, es lo que no la acompaña. y en la en estos democracia momentos. representativa nos regimos por las reglas de la legitimidad y no de la popularidad, porque si no estaríamos en una oclocracia. ¿Pero no cree que esta situación es en parte motivada por la poca transparencia y la ineficacia que demuestra el gobierno representado por la señora Boluarte? Bueno, yo pienso que obviamente las cosas no son perfectas, hay errores, hay defectos, tienen que rectificarse, pero lo que observo que hay una predisposición para hacer las cosas bien y para llegar al 2026, y lo que ocurre es que cuando a un personaje se le digamos, envuelve en un manto de críticas y solamente se ve lo negativo, empezamos a distorsionar las cosas, ¿no? Pero lo que hace la presidenta... No se hablan, por ejemplo, no se habla de la situación económica del país. Bueno, pero a mí me encantaría hablar de la situación situación económica con la presidenta si se sentara aquí como usted Sí, claro, y pudiéramos conversar con claro, ella, pero claro. lleva más de 250 días sin hablar y lo único que hace es atacar y responder a través de espacios, actividades donde ella está sin dar declaraciones. Pero ¿no? lo que ocurre es lo siguiente, y hay que ponerse en el plano de cada persona. Si cada vez que habla la critican, y cuando dice mejor no hablo, la critican porque no hable, es complicado. O sea, cuando el ánimo de los que la observan es ver lo negativo de la persona, porque yo observo, salvo honrosas excepciones, ese ánimo, ¿no? Y la vez pasada en un programa de televisión a un periodista español, una periodista le preguntó, bueno, ¿y le ve algo a la presidenta de la República? Y este es un español que viene de vez en cuando y observa la realidad peruana. Y él dijo, por supuesto que sí. ¿Y qué le ve? ¿Diana Boluarte salvó al Perú? ¿Cómo? Le dice la periodista. Pero por supuesto. Ella pudo continuar el despeñadero de Pedro Castillo y
simplemente seguir las cosas así. Sin embargo, optó por el camino de enfrentarse a los planes de la izquierda, que quería adelantar las elecciones, desestabilizar el país, convocar a una asamblea constituyente, modificar la Constitución y llevarnos al despeñadero. Y entonces le dice la periodista, ella salvó al Perú, sí, pero no lo sabes. Ella no se da cuenta. ¿Y va a pasar a la historia? Por supuesto que sí va a pasar a la historia. Bueno, usted lo ha dicho, ¿no? Entonces, es una persona que opina, que no vive en el país y que viene de vez en cuando. Bueno, pero como le digo, esa es una opinión de alguien que vino de afuera, ¿no? Claro. Y creo que hay que tomarla en cuenta porque a veces nosotros, esto es como el boxeo, ¿no? En el infighting, en la lucha, a veces no nos damos cuenta. Pero visto desde afuera, a veces las cosas son distintas. Pero bueno, quienes estamos aquí y vemos la realidad, vemos a una presidenta que no habla, que no conversa, y en una democracia eso no es saludable. Así es, pero no es que no hable tampoco. Ahora ella... Hablar es conversar, lo que hacemos nosotros, sí, claro, ¿no? Dar declaraciones, sí. Claro, pero ahora sale y refuta y da su opinión. Mire, yo me acuerdo del mensaje presidencial. Le dijeron tanto, muy bien. Le decían no habla, y dio un mensaje extenso, para mí muy extenso, pero Sumamente. Yo me tomé el trabajo de leerlo completo. Y en realidad, si nos tomamos el trabajo de leerlo, veremos que hay una gran primera parte en donde ella dice, esto es lo que recibí. Una segunda parte, esto es lo que he hecho y esto es lo que voy a hacer. Entonces hay temas que se repiten porque están en la primera parte, porque lo que recibió, lo que hizo y lo que va a hacer de ese tema. Pero si uno se detiene en lo que hizo, ha hecho un montón. Lo que pasa es que no lo queremos ver o no nos detenemos a verlo, porque estamos en lo que el doctor Luis Bedoya Reyes, sabiamente, patricio de la política peruana, decía, el pleito de plumas. Estamos en la rinoplastía, la cirugía plástica, yo coincido con usted Rolex, plenamente, temas que son banales y que podrían tranquilamente ser superados en cuestión de días, si no fuera porque la propia presidenta miente al respecto, ¿no? Bueno, y dice mire, que hice esto, que no hice el otro, que el Rolex me lo prestaron, que no me lo prestaron, que me lo regaló. Caramba, si eso se hubiera aclarado tan rápido, son errores, es responsabilidad de la presidenta. Son errores que comete una persona, pues, es un ser humano, tampoco podemos ser pero tan no es cualquier draconianos, ser ¿no? humano. Sí, claro. Es la presidenta y no responde por sí misma. Tiene un montón de asesores y gente que está detrás de ella. Sí, claro, pero... Que no sean las personas idóneas, ese ya es otra cosa. Sí, pero de todas maneras yo creo que hay que comprenderla. Yo creo que hay que ver el tema de este gobierno en términos de coyuntura y en términos históricos también. O sea, no olvidemos el cargamontón inmisericordia que le hizo a la izquierda, los ultras y los caviares, que pretendieron desestabilizar el país. No hay que olvidar que pretendieron tomar aeropuertos, paralizar las carreteras, el tránsito, destruyeron una serie de locales públicos y privados. O sea, hubo un complot casi terrorífico y terrorista para derrumbarla. Y ella salió adelante. Eso no hay que olvidarlo, porque eso pretendía desestabilizar. Ha habido hoy día víctimas de familiares de esa situación, las protestas en contra de la presidenta Dina Boluarte cuando sube el gobierno, y que hoy estaban ahí y no olvidan eso porque no han recibido hasta el día de hoy justicia. Y eso es lo que le reclamaban a la presidenta, pero por eso no la querían ver. Sí, mire, pero esto pues es una cosa media maquiavélica, ¿no? O sea, los subversivos alteran el orden público, hackean al Estado, quieren desestabilizar el país, y un gobierno que reacciona y pone orden, y hay consecuencias que provienen de hechos que hay que investigar. Al final, la presidenta es la culpable de las muertes y todo es culpa de ella. Cuando la presidenta es la presidenta, es la responsable. Está bien, pues, está bien, pero hay un proceso en giro. Hay que determinar quiénes son, cuáles fueron las circunstancias, quiénes fueron los responsables. Y mientras tanto, debemos aplicar el mandato constitucional, que es claro y categórico, de presumir inocencia y no hablar como si fuera responsable. De acuerdo, pero hubo también una comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dijo que hubo un abuso indiscriminado y desproporcionado de la fuerza del Estado. Bueno, eso es algo que esa es una afirmación que fue, dicho sea de paso, muy cuestionada, pero que se está investigando. O sea, si hay procesos en trámite, dejemos a las autoridades competentes que terminen su investigación, determinen los responsables, los condenen, y ahí podremos decir fulano o sultano es responsable.
Claro. Mientras Todavía tanto, no hay responsables. No hay al responsables. respecto, ¿no? Y es Entonces, lamentable que demore sí, tanto. Está bien, pero mientras tanto no es justo achacarle a una persona situaciones que derivan de hechos subversivos que se provocaron en el país para desestabilizar el país. Bueno, no yo no olvidemos puedo eso. decirle lo contrario a las familiares de las víctimas No, claro, que pero pensarán es que eso. es muy sencillo a un familiar que ha perdido a alguien querido decirle, bueno, ella es la culpable. Pero yo digo, seamos justos y responsables. Traía el ¿no? tema del Sistema Interamericano de Derechos Humanos a colación porque situaciones como esta pueden llegar eventualmente a ser vistas por la Corte, ¿no? Y el gobierno está evaluando que el país salga de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, el ministro, el premier Arana, lo puso a conocimiento público cuando fue a pedir el voto de confianza ante el Congreso. El ministro de Justicia hoy ha dicho, sí, lo estamos evaluando porque hay propuestas que vienen del Congreso y vamos a ver. ¿Qué piensa de eso? Yo ahí he tenido una opinión ya expresada públicamente y lo digo con todo respeto. Yo discrepo categórica y radicalmente de la propuesta hecha por el Premier. Creo que es un error siquiera pensar en hacer una comisión para evaluar el eventual retiro del Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y la razón es muy sencilla. Le ha costado mucho a la humanidad, a partir de los desastres de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio nazi, construir sistemas supranacionales de protección de los derechos humanos. Y le ha costado mucho al Perú, son 48 años en que está integrando el sistema interamericano. Retirarnos es dejar desguarnecidos a los 33 o 34 millones de peruanos de la posibilidad de llegar a un sistema supranacional si en el Perú no obtienen justicia a sus pretensiones. Creo que es un error sumamente grueso y yo, sinceramente, no lo comparto y discrepo. Yo creo que no debemos confundir la existencia en el sistema interamericano de funcionarios ideologizados que han desnaturalizado un poco las cosas con el sistema en sí. El Perú lo que tiene que hacer es una actitud positiva, promotora de tratar de cambiar las cosas en el sistema interamericano. Y es incoherente que se diga, vamos a evaluar el retiro, cuando el Perú tiene un juez en la Corte Interamericana. Sí, y un comisionado también. Y un comisionado en la Corte Interamericana, que es el doctor Alberto Borea Odría, que ha ingresado con una nueva mentalidad, tratando de, digamos, poner las cosas en su sitio y ya evitar esta ideologización que tanto daño le ha hecho al sistema interamericano. Entonces, ¿qué puede haber detrás de esto? ¿Por qué el gobierno insiste con crear una comisión y vamos a debatirlo, vamos a evaluarlo? Yo creo que es un error de apreciación, y lo digo con toda consideración y respeto. Dicho sea de paso, yo veo un tema de la presidenta, que es el caso que está en el tribunal, claro. El habeas corpus, y en calidad de ad honorem. O sea, yo no intervengo en todas estas decisiones. A mí me parece que no es prudente ni es conveniente para el Perú y para los peruanos que siquiera haya un atisbo de reconsideración de la posición del Perú frente al sistema interamericano. ¿Tiene que haber alguien como los congresistas que están a favor o qué pasa? Bueno, yo creo que, sinceramente, y lo digo con mucho respeto, no conocen la historia, no conocen el desarrollo de lo que se denomina el derecho internacional de los derechos humanos, ni todo lo que le ha costado a la humanidad lograr un sistema que parte de esta concepción. El ser humano es anterior y superior al Estado. El Estado está para realizar al ser humano. Y si un Estado no brinda garantías para la realización del ser humano y atropella sus derechos, ese ser humano puede ir a un sistema supranacional para obtener justicia. Ese es el fondo del asunto. Ese es el fin, exacto. Y nos dejaría como unas varias, como gobiernos autoritarios que han comenzado a denunciar, ¿no? Esos organismos. Y de los más de 25 países que integran el sistema interamericano, solo 2 se retiraron: Trinidad, Tobago y Venezuela, que no son precisamente ejemplos de democracia, ¿no? De Estado de Derecho, de respeto a los derechos fundamentales, etc. O sea, yo creo que sería un error muy grave. Gracias por habernos acompañado. Si la presidenta lo escucha, recomiéndele que ni siquiera ponga a consideración esta comisión, ¿no? Apenas pueda conversar con ella, sería se lo importante. voy a decir. Como lo he explicado aquí, muy pedagógicamente, y los riesgos que esto implicaría. Dejamos desguarnecidos, quedamos desprotegidos. A todos los peruanos, y eso no puede aceptarse. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Pausa y